tema para el debate realmente tiene que ver con el registro de violadores. Ustedes saben que ya existe en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el gobierno de la ciudad ahora ha enviado el proyecto de ley. Tenemos un informe sobre el tema y hay mucho para discutir. Claro que sí. A ver. En lo que va del año, las denuncias por violación que ingresaron en las distintas fiscalías de todo el país registran un promedio de un ataque sexual cada 150 minutos. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, hubo 206 casos de violaciones denunciadas. Pero se cree que solo un tercio de los casos son denunciados, por lo que la cifra real de ataques sexuales sería muy superior. A raíz de estas cifras alarmantes, la semana pasada el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, envió a la legislatura un proyecto de ley para crear un registro de violadores. En las provincias de Mendoza y Buenos Aires ya están en vigencia registros similares. La iniciativa fue impulsada porque los delitos de tipo sexual son los que tienen más alto nivel de reincidencia. La propuesta tiene impulsores y detractores. Cuando se presentó el proyecto para la provincia de Buenos Aires, surgieron opositores que plantearon diversos argumentos. La mayoría de las mujeres conoce a los violadores y aún siendo denunciados, prevalece la impunidad. El registro debilita la credibilidad de las mujeres por darle prioridad a la prueba genética. No se considera violaciones a los casos que ocurren dentro del mismo matrimonio. No promueve un cambio social profundo. No garantiza que los violadores vayan a la cárcel. Penaliza a las personas y no a las acciones, etiquetando a alguien de por vida sin darle la posibilidad de cambiar. El debate está planteado. ¿Es realmente útil este registro? ¿Existen otras medidas para atacar el problema en forma más urgente o más radical? Muy bien, y aquí entonces, para debatir este tema, hemos invitado a dos personas. Está la señora Diana Martínez Barrios, ella es legisladora porteña por el PRO. Ella está a favor. Y Gonzalo Ruanova, legislador porteño de Diálogo por Buenos Aires. Y Gonzalo no está a favor de crear un registro de violadores, ¿verdad? Sí, más que no estar a favor de un registro de violadores, lo que consideramos nosotros, y digamos una mirada bastante extendida en el derecho penal y en el derecho procesal penal, que cuando uno trata temas tan inherentes a cuestiones tan trágicas, de tanto dolor humano, la verdad que no tiene que ir por medidas efectivistas. La verdad que el tema de delitos contra la integridad sexual, como es lo que estamos tratando, requiere un abordaje interdisciplinario y no requiere salir con medidas para quedar bien con tal o cual sector. La verdad es que nosotros apostamos a un registro genético mucho más amplio que el registro de violadores, un registro que trabaje con elementos tecnológicos como es el ADN. Hoy la ciudad tiene un laboratorio que es el laboratorio del Durán, es un laboratorio reconocido a nivel internacional y a nivel latinoamericano de reconocimiento sobre banco genético y banco de datos que es ADN. Y la verdad que hay que trabajar muy firmemente para introducir ese reconocimiento a diferentes tipos de delitos y después hay que ser muy cuidadoso con la utilización de esa información. ¿Pero qué crítica le encontraste? Sí, no termino de entender ¿Qué costado negativo le encontraste al registro de violadores? ¿O no puede ser una herramienta más, digamos? Sí, pero digo, primer punto, para trabajar sobre delitos de la integridad sexual, lo primero que hay que trabajar es sobre la educación en la formación de la escuela media. Digo, la mayoría de los delitos contra la integridad sexual se produce en intracasa, o sea, en las casas. Sí. Son o padres o padrastros o familiares directos o semidirectos de las víctimas. Sí. Hay que trabajar para poder informarle a adolescentes, a personas que van a después sufrir esos delitos, tener las herramientas para poder detectar cuando está ante la presencia de un ofensor de ese Estamos de acuerdo, estilo. Gonzalo, por supuesto, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras Porque tanto, hay una gran cantidad de pero violadores. mientras tanto trabajamos sobre estas respuestas y la verdad que intentamos en estos temas no dar respuestas efectivistas, no dar respuestas, o sea, rápidamente cuando uno habla de registro de violadores cree que va a aparecer una lista sobre personas que tengan alguna condena contra delitos de la integridad sexual y uno los va a poder identificar en la calle o en el barrio o en la comunidad que vive. Y esto no es así. Le tenemos que decir a la gente que no es así. ¿Por qué? ¿Cómo es? Primero, porque digo, constitucionalmente uno no puede incorporar a una base de datos a ninguna persona que no tenga condena firme. Primer punto para que quede claro. O sea, debe ser una persona condenada que haya pasado por todo el proceso penal y que tenga una condena quien se incorpore a una base de datos. Entonces supuestamente estaría detenido. Sí, estaría detenido o en cumplimiento de la condena en la etapa que digamos sea el cumplimiento de la condena.
Y segundo, y es muy importante entender, es que esta información, la información que se genera en un registro, en una base de datos, en el dictamen que salió en la Cámara de Diputados, en la ley que se aprobó en la Provincia de Buenos Aires, es para acceso exclusivo de jueces y fiscales. Es para la esfera judicial. No tiene nada de malo. Lo que yo estoy diciendo es que creer que con esta herramienta trabajamos de manera directa sobre los delitos de la integridad sexual y le comunicamos a la gente que la solución... Claro, Gonzalo dice que te lo están vendiendo como algo que en realidad no es. Absolutamente. En realidad, si solamente es para... A ver, vamos a ver qué opina Diana Martínez Barrios. Sí, bueno, en principio quiero aclarar que el proyecto de ley que presento con el diputado Engaramo precisamente no es un registro de violadores. Es un registro de huellas digitales de ADN, es decir, no codificadas, que son precisamente tomadas de muestras biológicas y registradas absolutamente respetando la privacidad de todas las personas y dependiendo, tal como dijo Gonzalo, del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Esto no es un registro de violadores, esto tiene un alcance mucho más amplio. Esto tiene un alcance, y coincido en muchos de los conceptos que emitió Gonzalo, en que el tema pasa por diferentes aspectos. Esto es una herramienta más que va a permitir, así como las huellas digitales en mano. Expliquemos un poquito cómo funciona este perfecto. registro. Acá existe la posibilidad de que ante un delito, ante una situación determinada, se tomen los registros biológicos, o sea, el material biológico, para luego con esto elaborar un registro genético, una huella genética, que esto se hace sobre la base de 13 elementos, 13 marcadores genéticos que tienen validación internacional. Al violador, ¿no? Al condenado por violación le tomaría... Al condenado por un delito. Un momento. Puede ser no solamente una persona, puede ser en el lugar donde se llega y se ha cometido un delito, pueden no haber personas, ni víctimas, ni personas que están presentes. O sea, puede haber restos de sangre, puede haber pelo, puede haber restos de piel, uñas. En ese caso, de allí se toma material biológico y con esto se elaboran huellas genéticas, que se registran en este registro de datos que va a tener 9 aspectos diferentes, o 9, espacios diferentes donde colocar estas huellas. Pueden ser un violador, puede ser una víctima, puede ser una persona muerta, es decir, un cadáver también nos está dando información genética. Por ejemplo, esto nos va a permitir encontrar la identidad, porque esto para lo que sirve es para determinar la identidad de las personas. Nada más, es una herramienta más que nos va a permitir aseverar con mayor seguridad la identidad de las personas. Y esto nos va entonces sí a permitir prevenir determinados delitos como la reiteración de una violación, porque en general, en el caso de los violadores, sabemos que el violador reitera su delito, es decir, no es ocasional, sino que es reiterado. Entonces, por supuesto que esto no previene una violación. Lo que podemos asegurar, sí, es quién es el verdadero culpable o la verdadera persona que ha cometido ese delito, y no culpar a otra persona, y no modificar o dudar de la palabra de la víctima, como ocurre hoy en día, que la víctima no tiene, no se cree en la palabra de lo que dice la víctima, porque está la palabra de la otra persona. Es una palabra contra la otra. Claro, esto funcionaría como una huella digital. Es como una huella digital mucho más perfeccionada. Y esto se registra, se archiva, depende del ministerio, estoy totalmente de acuerdo. Es absolutamente, se tiene que respetar la privacidad, y en esto dependemos de la ley. Como es la habeas data, ¿no es cierto? Que lo tenemos en todo. Hablábamos de la ley, y la ley en este caso sería insuficiente, porque en realidad lo que se requiere es un registro a nivel nacional, porque hoy puedo yo cometer un delito o haberlo cometido en otra provincia
y después viajar a la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de algo estrictamente en la ciudad de Buenos Aires, donde esto sería insuficiente. Bueno. Donde también sería insuficiente si únicamente los condenados son los admisibles para formar parte de este registro, porque en realidad de lo que se trata es de que no vuelvan a la calle. Que no vuelvan a la calle los que están procesados por un delito de abuso sexual. Entonces, si están condenados, obviamente ya no van a poder ir a la calle. Entonces, ¿de qué prevención estamos hablando? Y tampoco me parece que tengamos... salir. Los condenados sale y es cumplen su condena. residente. Claro, Sí. pero ahí ya... Gonzalo. No, primero, para aclarar, hay iniciativas a nivel nacional, ya hay un Eso dictamen lo- de la ya- Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación trabajando sobre la misma esfera. Y segundo, para incorporar a un registro a gente procesada tenemos que modificar la Constitución, porque nuestra ¿Por qué? Constitución... ¿Y en el verano estás? Por ejemplo, cuando Sí, sos pero- deudor en el no, pero verano, no está- podés estar en el sí, verano, pero eso no estamos- es inconstitucional. sí, pero estamos- Yo creo que le tenemos vergüenza. No, La pero estamos Constitución protegiendo es muy otros bienes amplia. jurídicos, es diferente. El bien Tenemos jurídico... que proteger la seguridad de las personas. Sí, está bien, también. pero sabe, hay un tema muy importante. Perdón. Cuando hablamos de cuestiones procesales y procesales penales, es muy importante que la gente participe, que la gente se movilice, que la gente demande, que la gente le pida al Estado, pero después, de la misma manera, los legisladores, los funcionarios y los actores judiciales tienen que ser estrictamente serios en la construcción de la ley, porque ya nos ha quedado experiencias. La experiencia de Serios tienen que ser los jueces, Sí, igual. no todos los actores. Ya nos ha quedado experiencia. La experiencia de haber legislado atrás de las demandas del ingeniero Bloomberg en esta Argentina, ¿saben lo que nos ha dejado? Nos ha dejado más del 60% de personas encarceladas sin condena, sin proceso. ¿Por qué? Y nos ha dejado, porque le estoy diciendo los datos, no le estoy diciendo, solamente le estoy objetivando los datos que nos ha dejado las modificaciones del Código Procesal Penal pedido por el ingeniero Bloomberg. Entonces lo que le digo es, las demandas sociales tienen que ser trabajadas seriamente por los actores de la justicia, Perdón, por los Paulina, actores... Rica igual, no tiene nada que Gonzalo, ver. tu minuto para cerrar. Sí, no, fundamentalmente, como lo dije al comienzo, trabajar seriamente sobre delitos de integridad sexual requiere un abordaje integral y requiere no mentirle a la gente. Digo, es muy fácil ponerse adelante de una cámara, mandar un proyecto, hacer una conferencia de prensa, como hizo el ingeniero Macri con su vicejefa Gabriela Michetti, diciendo que iban a crear un registro de violadores. La ley en la ciudad no están trabajando seriamente, es peligroso hacer consignas efectistas, hay que trabajar de manera integral para proteger desde la formación a quienes pueden ser potenciales ofensores de delito de integridad sexual, y vuelvo a repetir, trabajar seriamente, no creer que trabajar sobre el tema de la seguridad pública y la seguridad ciudadana es responder inmediatamente a la demanda de la sociedad, sino hay que procesarla y responder con seriedad. Muy bien, Gonzalo. Diana Martínez Barrios, tu minuto para cerrar. Sí, no, justamente lo que estaba diciendo el diputado Ranova es interesante, porque precisamente con este registro de datos, de huellas genéticas, no de De violadores, delincuentes. de datos genéticos. Por ejemplo, en otros países se logró escarcelar 110 convictos en Estados Unidos, inocentes. Hay un caso famoso de un hombre que estuvo Claro. 25 años Exacto. preso por la violación de su Y mujer. esto permite ser muy concreto a la hora de determinar la culpabilidad o la inocencia. Bien. Absolutamente, yo, en el caso mío, con el diputado Ingaramo y la diputada Morales Borleri, estamos presentando un proyecto que no es un registro de violadores, es un registro de huellas genéticas. Es muy amplio, es muy serio y por supuesto que está en debate. Lo que hemos logrado es poner en una mesa de debate esto, que evidentemente tendrá el aporte de todas las personas, de todos los diputados, de todos los grupos que van a aportar para mejorarlo. Nadie dice que un proyecto, como se presenta, Por supuesto, se es un proyecto, define. Diana. Creo Muy que bien. lo que esto apunta es a mejorar la seguridad de la población. Muchísimas gracias, Diana. Y así esperamos que sea. Perfectamente, bueno, muy bien. Gracias.